Buenos días, hermanas. Hoy tengo que regrabar este audio, ya les he comentado porque no se oyó bien en la grabación del día de estudio. Entonces, bueno, pues lo tengo que volver a grabar. Lo voy a dar ya como un resumen. Ustedes tienen los datos, pero para que no quede este tema al aire, pues vamos a retomarlo así en esta grabación. Bueno, me tardé porque también intenté hacer una reparación que vi ahí en el YouTube de cómo se deben reparar los audios, pero no, eso no se me da. Y bueno, después de tantos intentos, renuncio y lo grabo de nuevo. Vamos a ver dónde nos quedamos en el versículo 9 del capítulo 4 de Romanos. Y ahí iniciamos hablando de la bienaventuranza que dijo David. Voy a volver a leer los versículos 6, 7 y 8, que son los que vimos en el tema anterior, para que recordemos de qué veníamos hablando. Dice el versículo 6. Y como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas transgresiones son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Hasta ahí vamos a llegar hasta el versículo 12. El versículo 9 comienza con esta parte. Dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces, ¿qué bienaventuranza? Ya sabemos, la que acabamos de leer en los versículos 6, 7 y 8, la que habla David acerca de que cuánta dicha, cuánta felicidad hay para aquellos que sus pecados les son perdonados, para aquellos que ya no tienen pecado que les esté acusando, sino que el Señor los ha declarado inocentes. Hay una gran bienaventuranza. Esta bendición es mucho mayor que la bendición de poseer o tener algún bien. No importa cuántos bienes tengas tú en la vida, lo más importante es que realmente tú puedas sentirte y ser, no solamente sentirte, libre de pecado, libre de culpa. ¿Quién puede perdonar los pecados? Esta era una pregunta que los fariseos se hacían mucho en la época de nuestro Señor Jesús, cuando Él estuvo aquí, y cuando Él perdonaba los pecados, ellos se indignaban porque decían: solo Dios. Pues efectivamente, solo Dios. Y bueno, sabemos que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a comenzar. Ya vimos que la palabra bienaventuranza significa dichoso, afortunado, feliz. Feliz, bueno, pero es solamente esta bendición es solamente para los que tienen la circuncisión en su carne, o también lo es para los que son incircuncisos. Porque ya sabemos y hemos estado estudiando que es realmente la fe lo que es tomado por justicia. El capítulo 3 terminó de esta manera. Concluimos pues que somos justificados por fe sin las obras de la ley. Entonces, aquí está, seguimos hablando de lo mismo. Abraham fue justificado por la fe, no por la circuncisión. Y como ya lo vimos también, la justificación fue antes de la circuncisión. Estos puntos que ustedes tomaron nota de cómo es el paso por paso, pero bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco. La versión Dios habla hoy dice: ¿será que esta dicha corresponde solamente a los que están circuncidados o corresponderá también a los que no lo están? Hemos dicho que Dios tuvo en cuenta la fe de Abraham para conocerlo como justo. Aquí, bueno, todavía no contestamos como tal porque el versículo 9 todavía no nos da la respuesta. La Nueva Biblia Vida dice: ¿es esta dicha solo para los judíos o también para todos? Ya hemos afirmado que a Abraham Dios lo hizo justo por la fe. Pasemos al versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada?
¿Qué? La fe, hermanas. Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Bueno, en el versículo 10 encontramos la respuesta del versículo 9. Dice, ¿esta dicha es solo para los que tienen la circuncisión? Dice la Nueva Biblia Vida, ¿para los judíos? No, no, porque la respuesta está en Abraham mismo. Dios dio el pacto de la circuncisión a Abraham y Abraham fue justificado por fe. Pero recordemos que mucho antes de que Abraham fuera circuncidado por orden de Dios, de Jehová Dios, mucho antes de que Abraham fuera circuncidado, fue justificado. Y bueno, vamos a ver ese orden. Primero, ya se los dije, en el capítulo 12 vamos a ver qué dice el título, Dios llama a Abraham. Entonces, este es el orden correcto, no porque yo lo diga, sino porque así la palabra de Dios lo dice y aparte, toda la palabra de Dios lo afirma, el orden correcto en la que una persona conoce la verdadera salvación. Primero, Génesis capítulo 12, no lo vamos a leer, solamente lo vamos a mencionar. Génesis capítulo 12 dice, Dios llama a Abraham. Entonces, ¿qué ocurre primero? El llamamiento. Génesis capítulo 15. Aquí sí vamos a leer el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué pasó primero? Dios llamó a Abraham en el capítulo 12. Capítulo 15, versículo 6. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Bueno, Dios le hace la promesa y Abraham cree y es justificado por fe. Entonces, primero Dios le llama. En segundo lugar, Dios le justifica porque Abraham pone su fe en el Señor Jesucristo. Y entonces vamos al tercer lugar. Capítulo 17. La circuncisión, señal de pacto. Entonces, ¿qué pasa primero? Primero Dios te llama. Segundo, Dios justifica por fe. Tú pones tu fe en el Señor Jesucristo y Él te justifica. Y entonces, en tercer lugar, el Señor hace un pacto contigo, un pacto que no puede ser quebrantado. ¿Por qué? Porque el Señor ya justificó primero y luego viene esta señal que es puesta en la carne del creyente, en la carne de Abraham, como una señal del pacto, de que nadie iba a romper ese pacto. Bueno, ¿cómo lo viviríamos nosotros como cristianos? En primer lugar, el Señor te llama igualmente. Segundo lugar, tú crees en el sacrificio del Señor Jesucristo y entonces Él te justifica. Y tercer lugar, entonces Él pone una señal que te hace distinto. ¿Para qué servía la circuncisión? La circuncisión era para diferenciar al pueblo de Israel de los demás pueblos y comenzó en Abraham. Iba a comenzar esta nación a través de Abraham y él en un solo día se circuncida a él, circuncida a Ismael que ya estaba vivo en ese entonces y circuncida a todos sus siervos y todos los varones que estaban viviendo con él, que eran bastantes porque recuerden que Abraham era próspero. Entonces, fíjense, esta señal hace una diferencia, se debe de notar la diferencia de los que son pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. Hoy, ¿cómo diríamos que tenemos una marca, una señal o hacemos algo que diferencia o que nos identifica como pueblo de Dios? Inicia con el bautismo. Ahora, quiero aclarar, el bautismo no es para salvación, simplemente es una señal del pacto. Simplemente como la circuncisión. La circuncisión no es para salvación porque sabemos que aquí Abraham fue salvo antes de la circuncisión, cuando él puso la fe. Dice, ¿cómo le fue contada? Dice el versículo 10, ¿antes o después de la circuncisión? Antes, por eso dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Esto quiere decir que la circuncisión no es para salvación. Y este era el problema de los judíos ya en el tiempo del Señor Jesucristo, que ellos le daban un poder salvatorio a la circuncisión y no era así. Debemos estudiar con cuidado y a detalle la palabra de Dios para darnos cuenta que no es así. Vamos a ver qué dice la versión Dios habla hoy. Dice, pero ¿cuándo se la tuvo en cuenta? La fe. ¿Después de que Abraham fue circuncidado o antes? No después, sino antes, dice Dios habla hoy. Nueva Biblia Vida dice, ¿cuándo sucedió esto? ¿Fue antes de hacerse judío? Es decir, antes de que lo circuncidaran. Nueva Traducción Viviente.
Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Es evidente, es que por eso lo estableció así. El orden de las cosas las estableció Dios. Y ya les dije, aquí en esta operación, así lo voy a poner como un ejemplo, el orden de los factores sí altera el producto. Si alguien quiere circuncidarse para ser salvo pero sin tener la fe, no se puede. La fe es necesaria para salvación. Si alguien quiere bautizarse antes de creer en el Señor Jesucristo, solamente se da un chapuzón, porque no significa nada. Después significa la confirmación de ese pacto, pero antes nada. La circuncisión para un no creyente, judío obviamente, no estoy diciendo que los cristianos deban circuncidarse, la circuncisión para un judío no creyente no tiene absolutamente ningún valor. Lo vamos a seguir estudiando en el capítulo 4. Dice la traducción lenguaje actual, y no hay duda de que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Bueno, ahora sí vamos a estudiar poco a poco qué pasó en Génesis 12. Ahora sí vamos a ver por qué. Vamos a afirmarlo con la palabra de Dios, con Génesis 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como le dijo Dios, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Esto es muy importante. Cuando Abraham tenía 75 años fue cuando fue llamado. Ahora vamos a brincar hasta el capítulo 17. Ya dijimos que en Génesis 15:6 dice que él creyó y le fue contado por justicia. Entonces, para cuando llegamos a Génesis 17, Abraham ya es justificado. Versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre ustedes. Circuncidarán pues la carne de su prepucio y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Bueno, aquí ¿qué estamos hablando? Primero, ya dijimos que tenía 75 años Abraham la primera vez que fue llamado. Él vivía en la tierra de Harán. Bueno, en ese lugar, Tare ya había llegado. Vamos a dejar esto para la serie de Génesis, que la tenemos pendiente, pero sí la vamos a concluir. Tare toma a su hijo Abraham y a más familiares y todos van a vivir a la ciudad de Harán. Es ahí en Harán donde Dios llama. Bueno, la Biblia dice que lo llama de Ur de los Caldeos porque originalmente Tare vivía en Ur de los Caldeos. Probablemente este llamado ya fue desde antes, pero bueno, les digo, no vamos a ahondar en eso. Eso lo veremos en Génesis. El punto es que Dios llama a Abraham cuando Abraham era un hombre con costumbres paganas. ¿Por qué? Porque se dedicaba a todo lo que en esa ciudad se dedicaban, y Ur de los Caldeos era una ciudad muy idólatra y muy próspera. Lo llama cuando tenía 75 años. Discúlpenme que lo repita tanto, pero en el capítulo 17 dice que tenía 99 años. Entonces, ¿cuántos años habían pasado del llamamiento de Abraham a el pacto? Habían pasado 24 años.
¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se comparte el evangelio o se hace un llamado a la salvación. Pero ¿qué pasó en estos 24 años para que Abraham pudiera pues conocer el pacto que Dios había hecho con él? Bueno, pasaron varias cosas. Había caído también él en pecado en Egipto, con Abimelech también había pecado allá en la tierra de los filisteos, y también había pues pecado también con Agar, queriéndole ayudar a Dios porque todavía no nacía Ismael. Pero bueno, estoy diciendo todo esto para que veamos que no se trataba de un hombre perfecto, sino de un hombre que estaba en camino a la perfección, porque ciertamente la fe de Abraham se fue perfeccionando. ¿Qué pasó del capítulo 12 al capítulo 17? Bueno, todas estas cosas, pero entre eso pasó la justificación, que es en Génesis 15, cuando Dios le promete un hijo propio. Entonces ahí hay una justificación, porque a pesar de todo, Abraham cree, que es lo más importante. No es que se portara bien, sino Abraham cree, y entonces Dios trabajó en esa fe, perfeccionándolo. El problema de los que no se portan bien hoy en día, digámoslo así, quieren portarse bien, quieren vivir como cristianos y no pueden, es que el primer problema radica en que son incrédulos. Y Dios dijo en su palabra que esta generación, cuando se refiere a la generación de su tiempo, y yo creo que también a la de nuestro tiempo, es incrédula y malvada. Entonces, nuestro Dios está combinando dos cosas, que no puede ser incrédulo y bueno, sino que al momento que tú eres incrédulo eres un malvado, porque dudas de la fidelidad de Dios, de la palabra de Dios, dudas de los planes de Dios. Entonces, al momento que tú eres incrédulo, eres un malvado. Bueno, en ese ínter, Abraham no fue incrédulo ni malvado, creyó, y entonces por eso fue declarado inocente, ya no malvado. Entonces, volvamos al orden. Primero, llamamiento. Dice también su palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué pocos los escogidos? No porque Dios los rechace, sino porque no creen, no pasan al paso 2. Todos son llamados y muchos, pero el paso 2 es la fe. Entonces en el paso 2 es la fe y ahí es cuando eres escogido. En el paso 3, el pacto. Y para que ese pacto se hiciera realidad, Abraham tenía que obedecer. Pero ¿cómo quieres ser obediente si no has pasado por los primeros 2 pasos anteriores? Muchos quieren ser obedientes a la palabra, pero no pueden, son incapaces porque son incrédulos. La fe es obligatoria para poder seguir creciendo en el caminar con Cristo. Si tú estás estancado o estancada, obviamente no tienes fe. Bueno, en este capítulo 17 observamos cómo hay un cambio absoluto en la vida de Abraham. Ya venía ese cambio, obviamente, pero aquí vemos una cosa radical. Abraham deja de ser Abraham y se convierte en Abraham. Abraham significa padre exaltado y Abraham, padre de multitudes. Entonces, él no podría multiplicarse para Dios si no tenía realmente esa transformación y ese milagro poderoso en su vida. ¿Por qué? Porque solo Dios puede hacerlo. ¿Por qué te sientes frustrado al tratar de compartir el evangelio? ¿Sientes como si Dios no te respaldara? Bueno, habría que analizar si realmente has pasado por el paso 1 del llamado, el paso 2 de la fe y el paso 3 de la obediencia. No se puede si no va en este orden. Tiene que ir en este orden. Se los vuelvo a repetir. El orden de los factores sí altera el producto. Entonces, Dios le da la bendición. Dios lo multiplica. Dios le cambia el nombre. Dios dice que de él haría una descendencia y que su descendencia sería perpetua. Y sabemos que esto se cumple. Y el Señor Jesucristo lo ha hecho tal cual, como lo vimos también, que el Señor no viene a abolir la ley, sino a cumplirla. Y el Señor cumple todo. Ley, promesas, todo lo cumple nuestro Señor. Entonces en Génesis 12, en Génesis 15 y en Génesis 17 tenemos el orden correcto de la conversión de un verdadero hijo de Dios. Si no tiene este orden, entonces está cayendo en una imitación, en un fingimiento. Y por eso no hay un cambio
auténtico en la vida de esta persona. Y que aparte estos cambios no son de manera forzada, sino que son de manera natural. El Abraham de Génesis 12 no fue el Abraham de Génesis 17. Ciertamente para cuando llega a Génesis 17 había cometido muchísimos errores, pero para cuando llegamos a un Abraham en Génesis 24, por ejemplo, buscándole esposa a Isaac, él tenía en claro muchísimas cosas. No era el mismo Abraham de Génesis 12, claro que no, pero ¿cómo se hace posible ese caminar que te lleva a un aumento, a una perfección, hasta llegar a la glorificación, que es lo que el Señor va a hacer en su totalidad en todo cristiano? ¿Cómo? Pues con una fe auténtica. Sin una fe auténtica, esto no va a ser posible. Pero bueno, hablemos hoy más de la circuncisión. Romanos 4, versículo 11. Continuemos. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Bueno, vamos a ver una palabra, señal. Como que recibió la circuncisión como señal. Recibió la circuncisión como señal. Entonces, ¿qué es la circuncisión? ¿Es un requisito para ser salvos? No, aunque así lo creían los fariseos. Más bien es una señal. Vamos a ver. Dice que señal viene del griego semeion, que significa indicación, ceremonia o algo sobrenatural. Obviamente hay que verlo conforme al contexto. El diccionario Thayer dice que es una marca, un símbolo, aquello por lo que una persona o cosa se distingue de otra o es conocida. Les decía, ¿por qué el Dios estableció el pacto de la circuncisión? De hecho, también otra señal de distinción en el pueblo de Israel era guardar el sábado, porque todos los demás no lo hacían, pero ellos guardaban el sábado para Dios. Significaba muchas cosas, que se consagraban, que tenían descanso de sus obras, pero también que confiaban en Dios, confiaban en la provisión de Dios. Entonces, el sábado, descansar el sábado era una señal. Ahora, ¿qué señal tenían también los judíos? La circuncisión. ¿Cómo se daban cuenta que un judío era judío? Pues, en el caso de los varones, obviamente, por la circuncisión. Los revisaban. Así fue como nos dijo también Sandy, que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, así revisaban a los judíos. Porque podrías decir, no, yo no soy judío. Ah, no, pero está circuncidado. Eso solo lo hacen los judíos. Hoy sabemos que es un tema médico y ya no es solo en los judíos, es un tema médico también que ayuda a muchas personas, pero bueno, no es el tema y no es el asunto. Ahora, también nos dice que la circuncisión es un sello. ¿Qué es un sello? El sello dice que se refiere a ese anillo que se utilizaba, ya saben, para sellar los documentos. ¿Se acuerdan de la historia de el rey Asuero? Que usó el anillo del rey, ¿verdad? Para sellar ahí que se tenía que exterminar a los judíos. Bueno, esto significaba que ese documento no podía ser malversionado, sino que quedaba protegido, quedaba como que ya, esto dice que yo lo firmo y yo estoy de acuerdo. También se usa el sello como la marca de algo privado o de algo genuino. Por ejemplo, el sello de garantía, me da la certeza de que cualquier cosa que salga mal, yo tengo la garantía de este producto. O algo privado, si ponen un sobre y le ponen el sello encima, ese sello no puede ser roto porque es privado. O también cuando algún establecimiento es clausurado, que le ponen el sello para que no abra. Bueno, eso significa el sello. ¿Y qué significa que la circuncisión sea un sello? Bueno, precisamente estaba diciendo, esta marca la dio Dios y es una marca que nadie más puede estar usando mal. No es una marca de salvación, es una marca de que este es mi pueblo. Primero fueron pueblo de Dios y luego fueron sellados por Dios, no al revés. No les puso Dios el sello y luego dijo, sí, ¿quieren ser mi pueblo? No. En primer lugar, los tomó por pueblo suyo y luego los selló. Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto para nosotros? Primero creemos con todo nuestro corazón
que Jesucristo murió en la cruz y que resucitó para salvación y para darnos vida eterna, ¿no? O sea, Cristo murió para perdonar nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Entonces, esto significa que Él viene y me da su Espíritu Santo como garantía de que ahora soy de Cristo. La versión Dios habla hoy dice del versículo 11, y después Abraham fue circuncidado como señal o sello de que Dios ya lo había reconocido como justo por causa de su fe. O sea, primero fue justificado, pero la circuncisión fue la forma en la que Dios mostró y señaló que Abraham ya era justificado. No que fue justificado en ese momento por haberse circuncidado, sino que ya lo era. Asimismo es el bautismo. Cuando alguien se bautiza, es la señal de que esa persona ya tiene fe. Y si no tiene fe, entonces no señala nada. El único que se da cuenta si realmente el que está entrando allí a las aguas del bautismo es verdadero cristiano o no, es Dios. Porque aún puedes tener una fe fingida y entrar al agua del bautismo. Pero bueno, eso solamente Dios lo sabe. Pudiste haberte mojado en aquella ocasión, pero nunca haberte convertido. Dice Dios habla hoy, continúa. De este modo, Abraham ha venido a ser también el padre de todos los que tienen fe, aunque no hayan sido circuncidados, y así Dios los reconoce igualmente a ellos como justos. Porque es importante que Dios haya declarado justo a Abraham antes de la circuncisión, precisamente por eso. Porque la fe es lo que realmente le importaba a Dios. Y la salvación es por fe y no por obras. Así que las obras no eran importantes para Dios, sino la fe primeramente. Y las obras vienen a ser importantes después, y de qué forma también no hay que tergiversarlo. Pero bueno, no lo vamos a ver hoy. Continuaremos estudiando Romanos y ahí lo descubriremos, pero al final de cuentas, lo más importante que tiene que quedarte claro es que si tú no tienes una fe auténtica, un corazón nuevo para Dios, definitivamente no eres salvo. Sigues siendo culpable de todos tus pecados. Por eso no hay cambios en tu vida. Por eso te es difícil obedecer, porque no hay fe. Así que si tú tienes problemas de fe, acuérdate de aquel hombre que tenía a su hijo endemoniado. Y le dijo, sí creo, pero ayúdame, porque soy incrédulo. Entonces, ayuda a mi incredulidad, podríamos decirle al Señor. Dice la Nueva Traducción Viviente. Y la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero que no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y la traducción lenguaje actual dice así. En realidad, Abraham fue circuncidado para demostrar que Dios ya lo había aceptado por confiar en él. Fue así como Abraham se convirtió en el padre de todos los que confían en Dios, aunque no estén circuncidados. Continuemos entonces. Vamos a leer Génesis capítulo 15 y vamos a repetir el versículo 6, pero bueno, mejor vamos a leer desde el 3 hasta el 7. Dice, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Bueno, entonces, ¿qué dice? No te va a heredar este. Y dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Si a los 75 años ustedes se imaginan a alguien siendo padre, pero habían pasado aún más años, 80, 85, 90, no 99, porque a los 99 es cuando Dios le hace esta promesa del pacto. A los 100 es cuando él se hace padre de Isaac. Y ahí comienza todo. Bueno, vamos a leer otra vez Génesis 15, pero vamos a leerlo desde el versículo 3, que dice así. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa.
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Por qué quiero recalcar estos versículos? Porque aquí para Génesis 15 nos queda claro de dónde salió Abraham. Les decía, Ur de los Caldeos simboliza paganismo, idolatría, carnalidades, muchas cosas que, como les digo, ya las estudiaremos en la serie de Génesis, que representaban el pasado de Abraham. Y cuando le dice, yo te saqué de ahí. Pero antes en el versículo 6 le dijo que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces la única forma de salir de todo esto que simboliza Ur de los Caldeos es a través de la auténtica fe en Jesús. Y entonces como resultado, él es justificado. Él es declarado inocente. Después nos vamos al capítulo 17, donde ya sabemos que él tenía 99 años, y voy a resaltar algunas partes, no todas, porque ya leímos estos versículos. El versículo 1 resalto la parte donde dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo podría ser perfecto? Solamente después de que haya pasado lo que dijimos que pasó en Génesis 15. Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, porque Abraham creyó. Y entonces él pudo vivir en perfección en Génesis 17. Anda delante de mí y sé perfecto. A partir de este momento, vive en perfección. No se puede si tú aún vives en Ur de los Caldeos. No se puede. Después dice el versículo 2, pondré mi pacto, pondré mi promesa. Entonces tú puedes tener esperanza de vida eterna, esperanza de salir de gloria en gloria, todas las promesas que tú quieras que vienen en la palabra de Dios y que sea Dios diciéndolos, todas esas son promesas para ti siempre y cuando tú hayas puesto tu fe en Jesús. Jesús te haya sacado de Ur de los Caldeos y tú andes delante de Dios. Entonces viene el pacto, la promesa, lo que Dios ha establecido. Y lo demás, todo lo demás, les decía que Dios te multiplique, que Dios te bendiga, pero con bendiciones espirituales. No estoy hablando para nada de lo material, estoy hablando de bendiciones espirituales. Y entonces tú podrás guardar ese pacto, solamente te toca guardarlo, porque al final de cuentas el que lo hace es Dios. También les dije que no se puede que tú andes pactando con Dios, porque ¿qué cosa le puedes dar a Dios que a Él le convenga? ¿Qué cosa le puedes dar a Dios que Él necesite de ti? Absolutamente nada. Así que el pacto lo hace Él contigo y no tú con Él. Por eso esas ideologías de que pacta con Dios y que dale dinero y que Dios esto es totalmente aberrante y antibíblico. Dios es Dios Todopoderoso y Él no necesita nada de ti. Pero Él quiere bendecirte y bendecirte con bendiciones espirituales que son mucho mejores que tener una casa, un coche, un buen trabajo. Las bendiciones espirituales que Dios te da son mucho mejores. Y la promesa de una vida eterna que no termina aquí cuando seas viejito o antes, sino que continúa y dura para siempre. Esas son las verdaderas promesas de Dios y las verdaderas bendiciones. Entonces esto es lo que empezó antes de la circuncisión. Así que tú tienes vida eterna incluso antes de que seas bautizada. Tú crees en el Señor Jesucristo y tienes vida eterna inmediatamente, como el ladrón que estaba junto a Jesús. No se bautizó, pero de inmediato fue al cielo, porque Dios así lo prometió. Y entonces, ¿qué viene después? Después viene el pacto, la obediencia. Y esa obediencia también es a través del bautismo. También no puedo creer que la gente tenga añísimos sin bautizarse, y no tampoco es correcto. La obediencia es uno de los primeros pasos que se da después de haber pasado por todo esto. Porque hay muchos pasos que dar, pero bueno, continuemos.
Versículo 12 de Romanos 4. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, hay que recordar la idea del versículo 11. El versículo 11 dice que él es padre de los de la incircuncisión. Por eso ahora los cristianos somos hijos de nuestro padre Abraham. Y esto es ofensivo, obviamente, para un judío, pero la palabra de Dios lo dice así. Jesús vino a hacer en él benditas todas las naciones de la tierra, no solamente Israel. Así que no importa si eres mexicana, salvadoreña, alemana, rusa, no importa. En Cristo todos somos bendecidos. Y entonces, ¿esto deja a un lado a los judíos? Claro que no. Por eso dice el 12, que también es padre de los de la circuncisión, es decir, también es padre de los judíos, pero no solamente que sean circuncidados, sino que sigan las pisadas de la fe. Por eso recordemos aquel evento cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a estos fariseos que se sentían tan seguros de ser hijos del padre Abraham y que ellos no eran esclavos. Dice, ¿ustedes son esclavos? No, nosotros no somos esclavos. Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y dice el Señor, si fueran hijos de su padre Abraham, las cosas de Abraham harían. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham creyó y le fue contado por justicia. También dice nuestro Señor Jesucristo, Abraham vio mi día. Eso quiere decir que Abraham entendía que había un Salvador, un Redentor, y creyó. Entonces es necesario seguir las pisadas del padre Abraham para también ser parte de esta familia celestial. Vamos a ver qué significa seguir. Seguir significa marchar, como en un rango militar. Guardar el paso, o sea, 2, como lo vemos en el desfile del 16 de septiembre. No va uno más rápido que otro, sino van el que dirige y los demás atrás, formaditos. Hay que andar en fila, en ese mismo camino, ordenadamente. No a lo que tú pienses que eso es fe, no a lo que tú pienses que eso le agrada a Dios, sino conforme a las pisadas que ya dejó, a las huellas que ya dejaron los que vivieron antes de nosotros y que fueron justificados por fe. Tenemos la lista de Hebreos 11 de los héroes de la fe. Son muchas pisadas por seguir y van en la fila detrás de Abraham. Y así vamos nosotros también en fila detrás de ellos, si es que queremos ser justificadas también por fe. Si queremos ser justificadas por nuestras obras, pues ya perdimos. Entonces no tenemos que seguir esa fila, ¿verdad? Seguimos otras y ya empezamos con el desorden. Pero ¿qué significa seguir las pisadas? ¿Qué son pisadas? Pisadas, según el diccionario Taylor, es la huella o la pista. En el Antiguo Testamento es como una metáfora de imitar el ejemplo de alguien. Como Pablo decía, ustedes imítenme a mí. Y decíamos, cuando muchas veces ponemos de pretexto, no, mira, tú ten fe en Jesús y no te fijes en lo que yo hago. Y esto está absolutamente incorrecto. Incorrecto. Porque nosotros también tenemos que seguir las huellas de aquellos que dejaron buen ejemplo. Y al seguir las huellas de aquellos que dejaron buen ejemplo, nosotras dejamos buen ejemplo para aquellos que han de seguir también nuestras huellas. Y al final de cuentas, este camino llega a Cristo. ¿Cuál? El de la fe, hermanas, ningún otro. No de que me quiero portar bien como fulanita o ser como sutanita, tener un matrimonio como, no sé, perenganita. No. Significa que seguimos los pasos de la fe, creemos absolutamente en Dios. Creemos en Dios. Decíamos, es importante que creas en Jesús, pero es importante, ¿qué crees de Jesús? Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús nació de una manera sobrenatural, claro que sí, que Jesús se hizo hombre porque se hizo carne, pero que Jesús es Dios, pero que Jesús murió en la cruz y pagó en su carne mis pecados. La ira de Dios cayó sobre él para que no cayera sobre mí, que Jesús resucitó al tercer día y venció a la muerte, y ahora está sentado a la derecha del Padre, y que vendrá. Todo esto tienes que creer. Y entonces los que están detrás de ti creerán también estas huellas, imitar este ejemplo de fe. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Dios habla hoy, dice,
Y Abraham es también el padre de quienes, además de estar circuncidados, siguen aquella fe que nuestro antepasado ya tenía cuando aún no estaba circuncidado. Nueva Biblia Las Américas. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Y la palabra hispanoamericana dice, y al mismo tiempo se ha convertido en padre para los que, estando circuncidados, no confían únicamente en la circuncisión, sino que siguen las huellas de fe que antes de circuncidarse tuvo ya nuestro padre Abraham. Bueno, llegamos hasta el versículo 12, pero quiero concluir con 2 versículos más, no son de Romanos, y con esto dejar en claro que la circuncisión no es para salvación, como tampoco el bautismo lo es para salvación. Como dicen algunos, es que ya es bautizado, ya es salvo. No, lo único que nos hace salvos es la fe en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Quiénes eran estos? Eran unos judíos que ya creían en Jesús, pero para ellos no era suficiente la fe en Jesús y empezaron a tergiversarlo. Y dijeron, no es suficiente, ahora se tienen que circuncidar para ser salvos. Entonces, si no eran circuncidados, ¿no eran salvos? Y entonces las mujeres gentiles, ¿cómo podían demostrar que ahora podían ser salvas? ¿Dependían de que su varón se circuncidara? ¿Y si él no quería? Pobre de ellas. No, hermanas, no es así. Nuestra justificación siempre es por fe. Así que el único que puede justificarte es Dios, porque la fe se hace notoria por tus obras, y eso es cierto, como dice Santiago. Pero la verdad también es que la fe es una virtud interna que solo Dios puede apreciar y ningún otro ser humano puede verla. Así que no puedo yo decirte si eres salvo o no, solo Dios. Pero bueno, si tú tienes esa duda, pídele a Dios que ayude a tu incredulidad. Gálatas 6:15 dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y la fe te hace ser nuevo. Acuérdate qué pasó con Abraham. Cuando Abraham creyó, luego vino el pacto, y en el pacto Dios lo transformó de Abraham a Abraham. Abraham dejó de ser y llegó a ser Abraham, esa nueva criatura que Dios había hecho en él. Porque no era el mismo, les vuelvo a repetir, que el que salió de Ur de los Caldeos. Tú no puedes ser esa persona que sigue en Ur de los Caldeos y alegar que ahora eres hija de Dios. No. Si tú no has salido de Ur de los Caldeos, no eres nueva criatura y por lo tanto no puedes ser salva. Es necesario nacer de nuevo, como se lo dijo nuestro Señor Jesús a Nicodemo. Pero bueno, este va a ser un tema que vamos a estar repitiendo en los siguientes temas. Hasta aquí la grabación y bueno, ya los siguientes temas ya los mandaré ya de manera rutinaria, si Dios así permite y si no hay algún problema ahí con el audio. Bueno, que Dios les bendiga, hermanas.